Muy buenos días, combo madrugador. Primero déjenme extenderles un saludo fuerte para seguir trabajando en este periodo remoto. Desde las diapositivas vemos a un Gabriel García Márquez joven. Ustedes saben que García Márquez tiene ese problema que como ustedes no lo vieron, no lo tuvieron cerquita, entonces uno cree que nació viejo, porque García Márquez uno tiene la imagen del viejito García Márquez, no el joven García Márquez, y ni del periodista que poco a poco se hizo maduro, luego se transformó en escritor de ficción, pero surgió del medio periodístico y trabajó el género que hoy estamos nosotros trabajando, como la crónica. Según García Márquez, la crónica es un cuento que es verdad. Nosotros, para el primer parcial, ya habíamos trabajado a los cronistas de India. En los cronistas de Indias tenemos claro que ellos vinieron aquí a nuestro territorio y desde aquí le informaban a la corona. La palabra corona que hoy en día está como en la boca de cada uno. Pero entonces ese género, de entrada, como que peleó directamente con lo que se sobreentendía como ficción, que en ese momento se entendía como mentira. Entonces los cronistas desde los primeros textos decían, no, nosotros no escribimos ficciones, nosotros lo que escribimos es la realidad, muy parecido a lo que sucede hoy con el periodismo actual. Ahí tienen unos ejemplos donde pues brilla la falsa neutralidad, porque dicen que es neutro. Ustedes tienen que saber que ningún relato es neutro, no hay la posibilidad de escribir un relato neutro. Siempre el periodismo nace subjetivo y nace subjetivo porque nace interesado, y al nacer interesado entonces nosotros utilizamos como las artimañas que nos da la elaboración del discurso escrito, radial, audiovisual, como sea, para que el mensaje que queremos entregar sea uno, cuando pueden ser 5 o 6 mensajes distintos sobre una misma historia. Ustedes, por ejemplo, podrían escribir la crónica de un día en cuarentena, y aunque todos vivan en la misma casa, ustedes, su mamá, su papá, su tío, su prima, su lo que sea, pues necesariamente se van a dar cuenta que cada uno va a contar el relato distinto, así viva el mismo episodio en una familia, una cena o un desayuno, lo que sea, cada uno va a contar, aunque tenga el mismo tiempo, inicie igual, de manera distinta. Eso va a suceder en las crónicas. Eso pasa en el periodo colonial, luego posteriormente pasan los siglos y llegamos al modernismo, centrados en el siglo XIX, y dos personas van a ser fundamentales en América Latina para que la crónica tenga, digamos, un peso mucho más fuerte y de a poquito se vaya metiendo en la literatura. La literatura no consideraba el periodismo como un género, eso cambió desde el siglo XIX, empezó a meterse muchísimo más fuerte y se fue viendo como un género narrativo propio del estilo periodístico, pero dentro del mundo literario. En ese orden de ideas, José Martí y Rubén Darío empiezan a viajar y a hacer crónicas, muy parecido a lo que se hace hoy en día, de una manera diferente, porque ya se hace mucho más audiovisual. Entonces seguramente si ustedes en algún momento vieron a Pirri, por ejemplo, viajaba al otro lado del mundo y desde allá con su celular iba mostrando lo que iba viendo, iba narrando en primera persona, y de esa manera se hacía también antes, pero con más texto que otra cosa. Entonces, si yo tenía un viaje, por decir, a París, entonces yo contaba cómo era la calle donde yo me había quedado, cómo era el edificio. La crónica siempre tiene algo muy importante, es que se fija en los detalles. Entonces, el detalle va a ser relevante dentro de la historia que nosotros vamos a contar. Por eso es bueno que ustedes repasen aquí las citas que hay sobre el periodismo moderno de José Martí y Rubén Darío y lo hagan y se den cuenta un poquito cómo va entrando. Luego en Colombia, ya en el siglo XX, entran estas crónicas de arrabal. Los arrabales, como el término arrabalero o arrabalera que ustedes seguramente han escuchado o han usado, no lo sé, son estas periferias en las ciudades grandes donde llegan los migrantes de distintas ciudades más pequeñas, de municipios aledaños, y van armando como su propia ciudad. Esa era la gente del arrabal, la gente de la periferia en Bogotá, capital de Colombia, a pesar de que, pues, ustedes saben, vivimos en Barranquilla y Barranquilla está peleando diario con Bogotá. Entonces, en esos arrabales empiezan los periodistas a trabajar historias propias de las chicherías. La chichería era donde se consumía chicha, básicamente como la fría de hoy. Era la bebida un poco más cercana por poder adquisitivo, porque era mucho más económica, era fácil de hacer, también se hacía en casa. Y esa chicha, pues, tiene alrededor personajes como prostitutas, trabajadores que ganan muy poco, obreros, campesinos que siembran y van a vender. Y ellos pues tienen unas historias de vida que se empiezan a narrar en algo que se llamó Crónica Roja. ¿Por qué? Porque de ahí salían asesinatos, como todavía hoy en día. La nota roja hoy en día ustedes la ven en el Q, en Al Día. Sí, lo cachonearon y lo mataron. Entonces, básicamente esas historias se mantienen, pero el periodismo empieza a experimentar ya con cosas un poco más ficcionales. Y ahí surge la imagen de un
escritor que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando hablen de nota roja o de crónica roja, que se llama José Joaquín Jiménez. Jiménez era un escritor que se daba licencias ficcionales para narrar los crímenes pasionales propios de las chicherías. Entonces, si él veía que alguien se había suicidado y no había pasado absolutamente nada, él mismo escribía una nota de suicidio, se la ponía en el bolsillo y desde ahí empezaba a narrar su historia, su crónica del, en este momento, quien se había muerto. Y ese tipo de licencias se toman, pero se toman también con las personas de estratos más bajos, más populares, porque este mismo Jiménez no podía hacer lo mismo con el presidente. Si en la familia del presidente sucedía algo, pues ni se atrevía a narrar lo que no había sucedido y mucho menos a poner detalles y cosas que no sucedieron en la realidad. Por eso esta nota roja tiene como ires y venires, porque toca mucho con la ficción, más con la literatura ficcional, pero se basa en hechos reales. Entonces, más o menos, más parecido a las películas. Cuando uno dice que una película está basada en hechos reales, uno cree de entrada que la película es 100% real, y no. Si yo tengo una historia y la quiero llevar a una serie o la quiero llevar a una película, es decir, al cine o a Netflix, entonces yo tengo que manejar los discursos, inventar más, poner personajes que no existieron como yo los quiero poner, generar drama, generar melodrama para que la gente se conecte con mi historia. No es exacto a lo que sucedió en la vida real. Por eso ahí hay como un espacio más grande para la ficción que no tiene la crónica periodística. La crónica periodística sí se debe ceñir a lo que sucedió exactamente y a cómo sucedió. Dentro de esa crónica roja también hay una que es muy buena porque nos habla de aquel 9 de abril de 1948 que todos conocemos como el Bogotazo, donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y Jorge Eliezer Gaitán días antes había trabajado, y años antes había trabajado muchos casos como defensor de oficio de algunas personas que no tenían recursos y como defensor de otras personas que sí tenían recursos. Dentro de las muchas historias que tiene Gaitán como abogado, hay una maravillosa que es justo el día en que lo asesinan, y en ese momento, digamos que Gaitán termina un proceso para dejar en libertad al militar que mató al primer periodista en Colombia. O sea, la primera vida que cobra el oficio periodístico por ser oficio periodístico, por contar las verdades, por tratar de llevar información veraz a un público mucho mayoritario. Entonces este señor es asesinado por un militar, y el militar en ese momento dice que él estaba como defendiendo el honor del uniforme militar, el honor del buen nombre de los militares. Los militares antes eran intocables, entonces no se les podía tachar de nada. Así ellos cometieran crímenes, el periodismo se tenía que callar. Esos eran otros tiempos. Ojo, en este tipo de análisis no podemos analizar lo que sucede hoy en día con lo que sucedía antes. Entonces, en ese momento sí estaba tipificado el crimen al honor de los militares. O sea, uno podía insultar el honor de los militares, y en juicio el militar, luego de haberme asesinado, podía salir libre porque comprobaba que en efecto yo había ofendido su honor. Esos son otros tiempos, pero por ahí viene la cosa. Además de eso, sucedió un caso de una prostituta pequeñita en Bogotá, y ella era, pues, dentro de las prostitutas, la prostituta que más tenía clientes. Entonces ella se llamaba la ñapa, o era el apodo que le tenían. Las otras mujeres, las otras prostitutas, pues, porque les quitaba a los clientes, decidieron en algún momento, se unificaron 3, 4 mujeres con sus parejas y decidieron asesinarla. La asesinaron, y Gaitán llevó la defensa y dejó frases que ustedes pueden ver. Digamos que si buscan en internet la ñapa, Jorge Eliezer Gaitán, juicio, ahí van a tener un montón de cosas para que se den cuenta cómo elaboraba este señor sus discursos, en los cuales decía que dentro del amor de Tugurio también había respeto, dentro del amor de Tugurio también había posibilidad de inteligencia, y cómo se veía al pobre desde la élite colombiana, abogados, ministros, magistrados, etcétera. ¿Cuál era el imaginario que tenían del pobre? De un ser que no tenía educación, que no tenía pensamiento y que mucho menos tenía derecho a amar. Hasta ahí vamos bien. Luego va a venir un texto que ustedes tienen, ya ahí lo pueden revisar si quieren, y es cómo empieza el nuevo periodismo norteamericano a trabajar. Los norteamericanos tienen un vicio extraño, y es que ellos dicen que se inventaron todo. Todo. O sea, ¿quién fue el primer hombre en la luna? Norteamérica. ¿Quién inventó el periodismo? Norteamérica. ¿Quién hizo la primera entrevista? ¿Quién mandó? Todo Norteamérica. Tom Wolfe tiene un relato, un análisis, donde él trabaja 4 precisiones del nuevo periodismo narrativo que se ha hecho en América hace muchísimo tiempo. Les digo, pues viene de los cronistas de India, se va modificando. Entonces,
Los norteamericanos, ustedes saben, si ustedes son de Barranquilla, ustedes saben que todos los barranquilleros creen que lo mejor que les puede pasar en la vida es cruzar para Miami. Eso ustedes lo saben. Miami es como la capital del mundo. Yo vine a Estados Unidos, a uno le dicen la ropa, ¿no? Esto lo trae a Estados Unidos. O sea, todos los Estados Unidos es lo mejor que nos puede pasar, lo cual no es cierto. Entonces Tom Wolfe ya viene en un análisis más detallado y él va a decir que el nuevo periodismo se define porque tiene un relato escena por escena, porque también maneja los diálogos. Los diálogos son estos guioncitos que trabajamos mucho cuando leemos novelas o cuentos, entonces vincula elementos de la narrativa ficcional propia de la literatura dentro del periodismo. Además de eso, hay una reconstrucción desde los ojos del personaje, lo cual era impensado. Ya un periodista se puede meter como si fuese un personaje, pero no para contar su historia, sino para hablar después de toda la investigación desde los ojos del personaje que sí la vivió. Y además se elabora un contexto y una atmósfera propia que tiene como su punto culmen lo que sucedió, y ustedes pues de eso algún detalle deben tener, con Hiroshima y la bomba que el 6 de agosto de 1945 lanzó Estados Unidos. Estados Unidos, los grandes pacifistas de la humanidad, los que quieren el beneficio grande para Venezuela, los tipos que manejan el mundo pensando en que ellos son casi como la Madre Teresa de Calcuta, y no, pues resulta que Estados Unidos en guerra lanzó una bomba hace muy pocos años, en la historia reciente del siglo anterior, a Hiroshima. Y entonces después un periodista norteamericano vuelve a Hiroshima tiempo después a ver cómo esta ciudad se reconstruyó. Ahí deja este párrafo que ustedes tienen y que pueden leer con detallada calma y ver cómo se va elaborando una historia desde los detalles de una cosa impresionante, un hecho histórico impresionante del siglo XX, y cómo el periodismo deja huella de eso y se vuelve la propia historia de lo que sucedió. Ahí tienen ustedes también como la imagen poderosa de lo que estaba sucediendo. Y luego viene una persona que hace nada cumplió un año más de su desaparición, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh escribe su obra más importante de narrativa periodística latinoamericana, no norteamericana, porque escribe en español, que es un detalle clarísimo. Él es argentino, es un periodista combativo. ¿Esto qué quiere decir? Que su periodismo está directamente relacionado con su ideología. Él no va a hacer un periodismo distinto al periodismo comprometido con la izquierda latinoamericana, que también tiene una afiliación directa con la Revolución Cubana, Fidel, el Che y demás. Entonces, Rodolfo Walsh escribe esa obra en el 57, y esa obra le llega a él como un tipo también de realidad que supera la ficción, que es, digamos que es un lugar común que se utiliza mucho para ver cómo llegan este tipo de historias a los grandes escritores. Entonces, él está jugando en su club, está jugando, creo que ajedrez en su club. Digamos que si fuera en Barranquilla sería dominó, pero da lo mismo. Y él le llega una historia en la cual se supone que fusilaron a 7 personas o 9 personas, no recuerdo bien el número, y hay unos fusilamientos, y esos fusilamientos dejan sobrevivientes. Entonces son fusilados que viven, son fusilados que hablan. Ya la lógica no sirve, por eso es la realidad supera la ficción. Entonces él empieza a arañar un poquito la historia y se da cuenta que en efecto la policía de Buenos Aires había intentado asesinar, fusilar a algunas personas que estaban reunidas viendo una pelea. Entonces da todo el contexto de la historia, va a investigar poco a poco y logra elaborar este libro que se los recomiendo. Si lo pueden ver por ahí, siempre echen la mano porque van sobre seguro si leen Operación Masacre. Es una cátedra de periodismo narrativo comprometido. No es el periodismo de investigar, que también se puede hacer. No es el periodismo de investigar cuántos pantalones usa Maluma o dónde y qué hizo Ricky Martin cuando vino a Barranquilla. Ahí también se puede escribir una crónica mucho más light, pero que debe tener investigación. Este periodismo es más políticamente comprometido. De hecho, pues el trabajo periodístico le cuesta hacer a Rodolfo Walsh, ubicarlo como un enemigo público dentro de la ideología contraria a la dictadura argentina, y termina muerto él y su hija. Entonces ahí se los dejo. Luego viene una cita de Darío Jaramillo Agudelo, que hace una compilación de crónica latinoamericana y que pues ustedes también, si la pueden encontrar, cómprenla. Es un libro gordo, tiene más de 500 páginas sobre crónica. Ahí tienen ustedes estudios, relaciones, los mismos cronistas hablando sobre su oficio, crónicas de estos cronistas para ver cómo elaboraban ellos las escenas que iban diciendo. Y dice: la prosa narrativa de más apasionante lectura y mejor escrita hoy en día en Latinoamérica, sin negar que se escriben buenas novelas, sin hacer el requiem de la ficción, un lector que busque materiales que lo entretengan, lo asombren, le hablen de
mundos extraños que están enfrente de sus narices. Un lector que busque textos escritos por gente que le da importancia a que ese lector no se aburra, ese lector va sobre seguro si lee la crónica latinoamericana actual. Entonces, de ahí saltamos a la estructura. La estructura de una crónica tiene que tener sí o sí un gancho. La primera frase tiene que ser muy buena, si se puede la mejor del texto, o que debe tener ganchos en, digamos, si se podría, al menos 2 ganchos por página, 2 frases extraordinarias que a uno le cueste mucho escribirlas, que realmente tenga un esfuerzo mental fuerte para que esa frase quede marcada en el lector y el lector no se vaya de la lectura. Recuerden siempre que este tipo de lecturas un poco más extensas que una página requieren de una conquista por parte del escritor o escritora con su lector. O sea, hay que irlo conquistando en cada página, hay que irlo convenciendo de que se sentó y se tiene que quedar. En ese tipo de situaciones es fundamental cuando ustedes vayan a escribir, si van a elaborar escenas, que recuerden por qué estamos hablando de crónica de una manera general cuando estamos trabajando noticia. Bueno, porque hoy en día los géneros periodísticos se consumen entre sí, se difuminan. Uno empieza a leer una noticia y la noticia tiene partes de crónica, de reportaje, de perfil. Uno empieza a leer una crónica y la crónica también puede ser una noticia. Entonces ustedes son una generación que les va a tocar trabajar con todos los géneros dentro de un mismo texto. Se podría decir que casi bastardo, un periodismo que no se acomoda a ningún padre. No es que nosotros somos solo cronistas, no, pues resulta que la crónica también entrega información, elabora escenas, se maneja con la fuerza del diálogo, tiene una narración muy fuerte, que es el elemento donde más se esfuerza el cronista, es por trabajar muy fuerte la forma literaria, la forma artística, para que sea amable con el lector, para que si me escriben de fútbol y a mí no me gusta el fútbol, yo igual me quedo leyendo sobre fútbol. Si me escriben de comida y yo no soy muy interesado en los temas gastronómicos, pero igual ahí me dejan sentado porque el escritor o la escritora se esforzaron muchísimo para que eso sucediera con el lector, para que el lector una vez arranque no termine. Yo sé que seguramente les ha pasado con algún libro, con algún texto que ustedes han leído. Y además hay que dar contexto. Hay que dar contexto, hay que contar bien si Hiroshima, qué pasaba en Hiroshima, por qué fue la guerra, quiénes estaban en guerra, por qué lanzaron la bomba, cuándo lanzaron la bomba y datos precisos que sucedan. Aquí tienen algunos textos de unos cronistas extraordinarios, no los voy a leer, pero ustedes los tienen ahí para que los consulten, para que los revisen y queden con este tipo de información. Hasta el momento eso es lo que tenemos. Escriban mucho, comprométanse mucho, lean mucho y pues bueno, con esto terminamos por hoy. Un abrazo, eso es fuerte de codo.